Corintios 4:13. Mire lo que nos expresa las Sagradas Escrituras. Libro de 2 de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La importancia de tener un espíritu y que ese espíritu sea un espíritu de fe. Porque conforme al espíritu de fe que nosotros tengamos, es una de las cosas que vamos a manifestar, es que conforme a como yo he creído, es conforme como yo voy a qué cosa hablar. Por eso es la importancia de creer a Dios. Digan conmigo, creer a Dios. Cuando uno cree al Señor, lo que hace es dar el testimonio de aquello que ha creído. No por una cuestión de su capacidad, no por una cuestión de su posibilidad, sino por una cuestión de que se ha llenado internamente de ese Dios y por consiguiente tiene de ese espíritu de fe, el cual da testimonio por cuanto creí, es por lo tanto que yo estoy hablando. Es decir, llama las cosas que no son como si fueran. Das testimonio ante la realidad, una verdad escritural. Das un testimonio ante las circunstancias, un poder de bendición. Hoy, en estos días, hablábamos con Brenda que hay un gran problema con el positivismo, ¿no? Cuando una persona se va al extremo del positivismo, tampoco quiere ver la realidad de las circunstancias y de la situación y piensa que con solo ser positivo puede quebrantar realidades, circunstancias o adversidades. Entonces vive una ilusión, pero una revelación. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando testificamos de la fe, es que estamos viviendo una revelación. Digan conmigo, viviendo una revelación. Cuando hablamos de magia, hablamos de una ilusión. Supuestamente lo que el mago crea es que un producto desaparece o una situación desaparece delante de los ojos de la persona, pero en realidad lo que está creando es una ilusión que ante los ojos aparentemente desaparece, pero lo que crea la ilusión es un engaño. Lo que crea la revelación es un desafío de creer por encima de la circunstancia, sabiendo que Dios puede cambiar esa circunstancia y lo hará a través de la fe, a través de lo que testificamos y a través de lo que hemos creído. Por eso es que nosotros no vivimos ilusión, sino que vivimos revelación. Al vivir revelación, tú te desafías a decir, yo entiendo que aunque hoy estoy pasando una prueba, el Dios que me ha llamado a mí tiene el poder para cambiar esta prueba y que el fin de esta circunstancia siempre me traerá una bendición gloriosa, que el fin de esta prueba me hará perfecto, me hará entender y me hará creer en un Dios mucho más poderoso que el que yo he vivido hasta este momento. Por eso es que de aquí siempre le hablamos y le testificamos, hermano, declare que este año usted no lo va a terminar como usted lo ha comenzado, usted lo va a terminar en victoria, usted lo va a terminar en triunfo y toda la prueba que ha vivido es la antesala de una gran bendición que Dios tiene para con su vida. La prueba solamente, hermano querido, es lo que vemos como circunstancia, pero cuando aprendemos a ver con los ojos de la fe, vemos una grande victoria, vemos un gran triunfo y vemos algo glorioso que se va a desatar a través de esa prueba en el bendito y poderoso nombre de Jesús. ¿Qué lo trajo a usted el Evangelio? La prueba, la lucha de la dificultad. Entonces significa que mientras usted miraba la prueba, no miraba la salvación que Dios quería traer sobre su vida. Usted miraba solamente la prueba. En realidad la prueba lo trajo al Evangelio y ese Evangelio vino con revelación a su vida y usted dijo, no solamente yo estoy creyendo que Dios va a vencer a través de la fe esta prueba, sino que yo quiero que Cristo venga y gobierne mi vida. Entonces ahí cuando usted comienza a caminar una dimensión de salvación, en realidad usted no exalta la prueba, sino que exalta el propósito de la prueba. El propósito de la prueba es que usted conociera al Señor. Por eso es que usted no se tiene que enojar cuando hay cosas que le están pasando. Es porque Dios tiene algo glorioso y es un llamado de atención para su vida. ¿Me va siguiendo? Nunca mire la prueba como el fin. Nunca mire la prueba como el fin. Solo mire la prueba como el comienzo de algo glorioso. ¿Sí? ¿Sabe cuántas personas han dicho, cómo renegué con esta persona? Pero luego que esta persona no está, se terminaron dando cuenta
que esa situación de prueba transformó sus vidas, cambió su carácter, su manera de pensar, y luego que esa persona ya no está en existencia en esta tierra, uno termina reconociendo que esa persona fue de tremenda bendición. Aunque en el principio no lo veía uno como tal, decía, uy, cómo me tienen cansado, la disciplina me presiona, esta persona parece que está encima mío, y hasta la evitamos muchas veces. Pero cuando transcurren los años nos vamos dando cuenta que esas personas que inclusive las queríamos evitar nos terminaban siendo una bendición, o terminaron siendo una bendición para nuestras vidas. Entonces, la Biblia nos enseña en el libro de San Juan, capítulo 13, en el versículo 1, póngamelo por favor en pantalla, se me apagó la tablet. La Biblia nos enseña de un hombre, vamos a leer hasta el versículo 12, libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1, aparece en escena un hombre llamado Nicodemo. Mire lo que dice la Biblia, a ver si me pueden poner en pantalla, por favor. Dice las Sagradas Escrituras, ahí vamos. Bien, aparece, ahí viene, ahí está llegando. Miren la fe que tengo, llegó. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Versículo 2. Dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? 5. Dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. 6. 7. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. 8. Dice, el viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene y de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 9. Dice, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? 10. Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? 11. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Me impacta poderosamente cuando el Señor le dice, siendo tú maestro, ¿no sabes esto lo que te estoy diciendo? Siendo conocedor de las Sagradas Escrituras, ¿no sabes lo que es nacer de nuevo? ¿No sabes lo que es tener comienzo de una nueva etapa sobre tu vida? De poder entender que hay algo que tiene que culminar. Digan conmigo, hay algo que tiene que culminar para comenzar algo nuevo. El simple hecho de hablar del reino de Dios, como lo está expresando Jesucristo a Nicodemo, un maestro de la palabra del Señor, es que lo que le estaba diciendo, para comenzar esta etapa del gobierno de Dios sobre tu vida, necesitas nacer de nuevo. Y tienes que entender que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Para poder ver el reino tienes que nacer de nuevo, pero para poder entrar al reino de Dios tienes que nacer del agua y del Espíritu. La condición a la cual Dios nos habla con el fin de podernos educar a nosotros en un principio de gobierno. Es entender de que por encima de todo conocimiento teológico bíblico, por todo conocimiento que podamos llegar a tener o experiencia de la vida o años en el Evangelio, la importancia de poder nosotros tener la correcta interpretación de que el reino de Dios se reveló en nuestras vidas para provocar un nuevo nacimiento. Cuando la tierra se abre para que reciba una semilla, la semilla es tapada y allí la semilla muere para que nazca, ¿qué cosa? Un árbol o una planta que luego dará fruto. Se siembra en esa tierra, se mete a la semilla en oscuridad, tiene que morir esa semilla para que nazca una nueva. Nuevamente se abre la tierra con el fin de provocar un nuevo nacimiento. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos inclusive del bautismo, como dice la Sagrada Escritura, el que no es nacido del agua y del Espíritu, sí, que representa de la nueva vida en Cristo y de la palabra revelada por el Espíritu. Cuando usted es nacido bajo esos principios bíblicos, te da el acceso a entrar al reino.
Entonces cuando te da el acceso a entrar al reino, que nosotros hablamos del bautismo, que hablamos de la muerte, es decir, voluntariamente nos sumergimos, donde dejamos al viejo hombre y podemos salir nuevamente diciendo, hoy tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Pareciera algo que no tiene ningún tipo de significado, porque uno dice, sigo teniendo la misma edad, sigo teniendo las mismas responsabilidades y demás, pero en el mundo espiritual sucede algo. Sucede que usted, hermanos, al hacer una declaración de fe, usted comienza a tener una nueva vida, donde tal vez el viejo hombre querrá manifestarse, donde tal vez la herencia maldita y la iniquidad querrá manifestarse, pero depende de su fe. Es cuando usted dice, lo viejo ya pasó y yo comienzo a vivir una nueva etapa. ¿Por qué? Porque mi posición ya no es una posición de estar fuera del reino, sino que mi posición es estar dentro del reino. ¿Qué significa estar dentro del reino de Dios? Significa que hay un gobierno que está sobre mi vida. Diga conmigo, Dios gobernando. Vamos, diga de vuelta conmigo, Dios gobernando. Por eso que Jesucristo le decía, yo te estoy hablando cosas terrenales y no las puedes entender, ¿cómo podré hablarte las celestiales? Es decir, el Señor le decía, tú siendo maestro no puedes interpretar lo que yo te estoy diciendo. Siendo conocedor de la Sagrada Escritura no te ha sido revelado que es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que puedas entrar a esta dimensión. Porque cuando entras a esta dimensión, una de las cosas que va a comenzar a suceder es que el gobierno que se te ha sido revelado comienza a tomar gobierno sobre tu vida. Por eso que Jesucristo constantemente les hablaba del reino de Dios, tanto a la multitud como a sus discípulos. Es decir, Juan el Bautista, para que haya arrepentimiento, lo primero que él hablaba era del reino. Si el reino de los cielos se ha acercado, pero él lo primero que decía, arrepiéntanse. Porque el reino, cuando comienza a manifestarse, lo que provoca es que tiene tal poder sobre tu vida que te hace ver tal cual tú eres. Cuando tú te ves tal cual tú eres, lo que haces es respetar el gobierno, es respetar a Dios. Hermano, hay gente que no se merece respeto, pero por causa del reino uno lo respeta. Si no, pregúntele a David. Siendo Saúl un hombre irrespetuoso de los principios bíblicos, de la revelación de la palabra y de los valores que Dios le había dado a David, el hombre, hermano, siendo un irrespetuoso y estando en una posición mucho mayor que David delante de todo el pueblo de Israel, David le mostraba la verdadera enseñanza de lo que era el respeto hacia lo que Dios había dicho sobre una persona a pesar de que había caído. Es decir, a pesar de que Saúl le había dado vuelta la espalda, David teniendo la oportunidad de matarlo a Saúl, e inclusive habiendo gente que le decía, el Señor te ha entregado a tus enemigos en tu mano, David decía, líbreme Jehová de tocar a su ungido, porque David tenía la correcta interpretación de que Dios había ungido a un hombre, porque él entendía asignaciones del reino, él entendía lo que era la esfera de lo espiritual. Él ya no caminaba bajo una dimensión natural, sino que caminaba bajo una dimensión espiritual. Por eso es que, hermanos, yo entiendo algo muy importante. Entiendo que no tenemos lo que queremos, sino tenemos lo que creemos, porque conforme a lo que estamos creyendo es conforme a la evidencia de lo que estamos viviendo, pero también conforme a lo que estamos creyendo es conforme a lo que vendrá por delante en el nombre poderoso de Jesús. Lo tienes que esperar a ser libre, tienes que creer que ya eres libre en el nombre poderoso de Jesús. Lo tienes que esperar a ser sano, tienes que creer que ya eres sano en el nombre poderoso de Jesús, porque la esfera del reino de Dios comienza a manifestar su gloria. Aleluya. Entonces Dios le decía, por más que tú fueras maestro, no estás entendiendo el significado, no solo de ver el reino, sino de entrar en el mismo. Por eso es que le vuelvo a decir, cuando nosotros perdemos la visión del reino de Dios gobernando en medio de su pueblo, por eso es que la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. En el Padre Nuestro, en el contexto de la palabra del libro de Mateo capítulo 6, cuando enseñan sobre la oración, yo la vez pasada le daba testimonio de lo que dice la Biblia, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Primeramente hay reino, segundo hay poder y tercero hay gloria. Hay gente que, hermanos, salta al reino y quiere poder.
porque le conviene poder, porque lo hace ver gloria. No les conviene reino, porque si hablan de reino, uno de los grandes problemas que están teniendo, con respecto al reino es que el reino comienza a ordenar cada cosa en su lugar. Y una de las cosas que hace el reino cuando coloca cada cosa en su lugar es que comenzamos a funcionar en ese reino, no conforme a nuestro deseo, sino conforme al deseo del reino de Dios. Y ya cuando comenzamos a funcionar conforme al deseo del reino de Dios, hay algo que comienza a pasar. Ya no caminas por vista, ya caminas por fe. Ya no caminas, hermano, por ilusión, sino que caminas por revelación. ¿Me va entendiendo? No necesitas que te unjan de profeta. Tú crees que eres profeta. No necesitas que te reconozca un hombre, porque el cielo da testimonio de tu asignación. No necesitas que las personas te digan pastor, porque no se trata de una cuestión de sentimiento, se trata de una cuestión de función. Es decir, tienes cargas por las almas, tienes cargas por el perdido, tienes cargas, hermano, por poderlos llevar a la visión que Dios te ha entregado. Ya no es una cuestión de lo que yo siento, sino es una cuestión de lo que yo creo. Es decir, hermanos querido, aunque el diablo te esté batallando, usted tiene que entender que esas batallas van a venir, porque Dios ya las habló. Tendrás guerra, tendrás batalla, tendrás confrontaciones, porque tienes un enemigo. Pero por encima de todo eso, el reino te habla con el fin de que entienda que sobre todo eso eres más que vencedor. Por eso es que si el diablo te pega, decirle: si me vas a pegar, pégame fuerte. Porque independientemente de que si te pega despacito, te pega fuerte, ya sabes que tienes victoria. Por eso es que el enemigo, lo que entiende el enemigo y lo que tiene una lectura el enemigo sobre cada uno de nosotros, es que si sabe que si nos desenfoca del reino, nosotros somos vulnerables. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que es la posición del reino de Dios, allí es cuando nosotros comenzamos a caminar en base a ese reino. Por eso es que Jesucristo fue tan sabio en tener una expresión con respecto a lo que le ministraba o lo que le testificaba a este varón. Por eso que yo anoche ministraba en una iglesia y puntualmente hablaba sobre el reino, el poder y la gloria. Y yo le decía: mis queridos hermanos, si yo ando con un verdulero, ¿qué voy a hacer? Me dice: carnicero, y me muero, hermano. ¿Verdulero? Por eso que a Jesús le decían, es decir, a Pedro le decían, él decía: no, yo no lo conozco. Él decía: no, mira, hablas igual que Jesús. No, yo ese hombre no conozco. No, sí, tú estabas con Jesús. Porque sí o sí hay cosas que se te van a pegar de la persona que te está rodeando, de la persona que te está ministrando. Usted no se ha dado cuenta que hay personas que en su momento se pelea tanto con el marido que después termina siendo igual que el marido. Es decir, hablando de la mujer. ¿Están acá mujeres? A mí medio despacito me dicen, ¿vieron? Nosotros teníamos una hermana que durante un tiempo la pastoreamos. Esa hermana, siempre que la ministrábamos, nos contaba de su marido. Y siempre que la ministramos, yo, una mujer grande, 80 y tantos de años, me decía: mi esposo me hizo la vida imposible, me hace la vida imposible y me hará la vida imposible. No sé si me entiende. Es decir, pasado, presente y futuro. Ya decía, ya. Y nos sucedió algo. Nosotros le decíamos: bueno, hermano, siga adelante, no se quede ya tantos años haber peleado junto con su esposo, siga adelante. Resulta que el esposo cae enfermo. Viene la hermana y dice: mi esposo está mal, oren por él. Ya decía, no, es como que extrañaba que no le peleaba, porque al estar mal no la peleaba. Lo tremendo de todo esto es que cuando parte su esposo, esa mujer entra en tal angustia que a los 6 meses también termina muriendo o partiendo a la presencia del Señor. Se había acostumbrado tanto a vivir junto con esa persona y no vivir bien. Tocarle a otro hermano que tenía ahí al lado, decirle: y no vivir bien, que después extrañaba eso, hermano. Y dijo: mejor voy al cielo. Así seguimos peleando allá arriba. Entonces, el gran problema que estamos teniendo nosotros dentro de la iglesia de Cristo, o aún en la sociedad, que al no entender reino no entendemos estructura, pero al no entender estructura no entendemos función.
Dios me habló algo muy fuertemente anoche. Nosotros, si el Señor lo permite, vamos a terminar el seminario, creo que el apóstol dijo en diciembre, me parece. Diciembre y vamos a tener enero, febrero vacaciones. En enero y febrero yo voy a abrir la escuela profética. Porque el Señor me habló y el Señor me dijo lo siguiente. Dios me dijo, hay una activación de gente profética que se tiene que comenzar a manifestar. Hay gente profética que está dormida, que se tiene que despertar. Hay dones y talentos que están detenidos, que tienen que comenzar a fluir. Y el Señor me dijo, llegó el tiempo que los actives, llegó el tiempo que ellos se desarrollen y llegó el tiempo que ellos exploten en su llamado en el nombre de Jesús. Entonces yo ya se los voy tirando de ahora de lo que Dios me está hablando. ¿Por qué? Porque una de las cosas que le tenemos que enseñar, que dentro del reino también hay esa función de revelación. Porque el profeta es la voz de Dios o la boca de Dios, pero también es los ojos de Dios. El profeta ve, pero el profeta también proclama, porque lo que ve es lo que proclama. Entonces tiene el poder creativo porque es la voz de Dios. Entonces ve lo que Dios dice y proclama lo que Dios declara y manifiesta ese poder creativo con el fin de traer a existencia aquello invisible para que se haga visible. Es decir, al tener gente que está detenida, que está frenada y al no haber activación, entonces no hay algo sobrenatural, no hay manifestaciones del reino, no hay manifestaciones de la revelación. Entonces caminamos en base, hermanos, a ilusiones o de sentimiento y no en base a revelaciones. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo. Nicodemo, siendo maestro, caminas con una mentalidad humana, y te estoy dando un ejemplo natural para que puedas entender el trasfondo espiritual de que solamente puedes entrar al reino, solamente puedes ver el reino cuando naces de nuevo, cuando determinas despojarte de todo lo viejo, de conceptos equivocado, de mentalidad equivocada, de deseos equivocados, y te dimensiona a lo que el Padre tiene para con tu vida. Entonces el reino no solo que lo comenzarás a ver, sino que comenzarás a disfrutar del reino. El reino es poder y el poder se manifestará con el fin de que ese poder y que esa autoridad lleve consigo la gloria del Padre. Por eso es que, hermanos, yo siempre digo, cuando nosotros nos despojamos y permitimos que Dios gobierne, es cuando viene el testimonio real del reino. Por eso es que le vuelvo a decir, el presente que vivimos es el pasado que sembramos. Y si queremos ver un futuro de gloria, sembremos en el presente, hermanos, que hay alguien que está tomando dominio y autoridad sobre nosotros. Y en este caso es el Señor. ¿Y cómo lo notamos eso? Cuando respetamos a las personas de autoridad, cuando respetamos el orden de Dios, respetamos el orden espiritual, cuando valoramos lo que Dios tiene valor como tal. Porque hablar de valor es hablar de reconocimiento. La vez pasada, hermanos, yo tuve una serie de debates ante una situación de honra. A veces pensamos que la honra, hermanos, radica en una cuestión financiera. Hermanos, la honra radica en una cuestión de respeto y de valores. No pasa por, hermanos, yo le puedo dar una buena ofrenda a una persona y tener actitudes despectivas y de rechazo, hermanos, y por más que le dé una buena ofrenda, yo a la persona le estoy faltando el respeto. Ahora, como también hay personas que te respetan, que, hermanos, te tienen valores, pero te dan una ofrenda que es una falta de respeto. No sé si me entienden lo que le digo. Y te dicen, estamos honrándote. Y vos decís, es una falta de respeto. Me está faltando el respeto con esto. Porque no estás teniendo el valor. Ni siquiera le estoy hablando de un valor de crecimiento financiero. Le estoy hablando de un valor de esfuerzo y de sacrificio. Que has dejado tu hogar, que has dejado tu familia, que te has tenido que subir a un auto, a un micro, a un avión. Es decir, hermano, honra es entender de que hay una persona que ha dejado un montón de cosas para ir y ministrar. Y yo tengo que valorar la actitud correcta que está teniendo esta persona. Porque por encima del bienestar financiero o no, yo estoy reconociendo que esta persona está haciendo algo que me va a bendecir a mí. Entonces, este varón fue de noche a ver a Jesús, porque una de las declaraciones que decía, sabemos que vienes de Dios, porque lo que tú hablas, lo que tú dices, lo que tú enseñas,
la manifestación que hay sobre tu vida, si Dios no estaría contigo, no sucedería. Entonces entendemos que la manifestación del reino viene consigo con evidencia. Digan conmigo, con evidencia. Entonces la evidencia es que cada uno de nosotros tenemos que experimentar esa gloria sobre nuestras vidas. Vuelvo a repetir lo que le dije la vez pasada. La vez pasada le decía a una persona: usted tiene fe para lo que le conviene, pero no tiene fe para aquello que tal vez no se ve, pero que es necesaria para aquellas cosas que a usted le conviene. Entonces usted tiene que tener fe para conquistar un crecimiento financiero, pero también tiene que tener fe para que usted entienda que Dios va a provocar una transformación sobre su vida. Entonces la iglesia en este tiempo tiene que entender que la revelación del cielo vendrá consigo para confrontarnos a nuestra realidad y establecer su verdad. ¿Quieren que le haga una comparación humana para que entiendan lo que es la revelación de Dios? La vez pasada, ustedes conocen a Benjamín, el niño tranquilito que hoy se nota que no está, ¿no? Benjamín, mi hijo. Vez pasada, el niño con 3 años se le acerca a su madre y le dice: mami, mamá, tan dulcemente, con esa expresión de cariño, con esa expresión de amor, le dice: mamá, ¿sabes qué? Estás un poquito infladita. Y después se acercó a una de las diaconisas y también le dijo: tú también estás un poquito infladita. Y se reían. ¿Pero qué le dijo? Una verdad. Entonces parece que a nosotros nos encanta que nos acaricien con palabras del reino de Dios y que nos expresen esas verdades como la que hizo Benjamín, ¿no? Y que tratemos de ser sutiles para que las personas no se ofendan. Porque por ahí yo hoy estoy preocupado con algunas personas y tengo ganas de reprender el espíritu de gula. Y tengo ganas de reprender el espíritu de obesidad. Porque digo, hay algo espiritual acá. Hay algo que está gobernando y no es Dios. No sé si me entienden lo que le digo. Porque a todos nos pasan cuando tenemos los recuerdos del fe y decimos: che, ¿cuánto tiempo ha pasado, no? Y ese tiempo vino con un par de cargas. No sé si me entienden lo que le digo, ¿no? Y nos encantaría retroceder. Pero el punto es aquí, que hay algo que sucedió en nuestras vidas. Y que si no lo sabemos manejar conforme a que hay alguien que gobierna, digan conmigo, hay alguien que gobierna, me terminará gobernando otra situación. Entonces hablar del reino de Dios es permitirnos de que el reino gobierne. Fíjense, un niño de 3 años pudo expresar lo que veía. Y fue con sutileza. Y fue con sencillez de corazón o con inocencia, como lo querramos decir. Porque si decíamos está infladito como un globo, pinchemos y aburremos un montón de situaciones, ¿no? Pero el punto es aquí que lo que yo le quiero enseñar es lo siguiente. Entendamos que en este tiempo Dios desea ministrarnos a nosotros, aunque seamos niños, con las verdades del reino, para colocarnos a cada uno de nosotros en la verdad absoluta de ese reino, para que Él gobierne nuestra vida y no estemos nunca más detenidos, sino que podamos seguir creciendo para la gloria del Señor. Entonces yo he entendido que en este año 2021 que estamos a punto de terminar, habrá una manifestación muy fuerte del poder de Dios. Porque usted está notando las fuerzas del diablo cómo están atacando. Usted está notando cómo los hechiceros se quieren levantar. Usted está notando cómo viene el letargo, viene la pasividad, viene la opresión, vienen dolencias en el cuerpo. Usted está notando de cómo hay espíritu. Porque inclusive la Biblia saben que lo que enseña que en los últimos tiempos aún mismo se vestirían, hermanos, los demonios o el príncipe o el diablo de ángel de luz. E inclusive tratará de engañar a los escogidos. Significa que ya no se te presentará como diablo, sino como ángel de luz. Ya no se te presentará con un ataque que conocemos, sino que se te presentará con un ataque desconocido. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Así como Dios le habló a Nicodemo que era necesario entrar al reino
hermano, no solamente ver el reino, sino entrar en el reino. Le estaba diciendo, es necesario que el reino te gobierne y que camines en esta esfera. ¿Por qué? Porque, hermano, si no caminamos en esa esfera y si no estamos dentro del gobierno, el enemigo nos va a seguir engañando y se va a vestir de ángel de luz y no nos vamos a estar dando cuenta que el enemigo nos está atacando de una manera totalmente diferente. Porque una de las cosas muy fuertes que yo estoy viendo como ataques espirituales es que utilizan la teología o el conocimiento teológico y bíblico para matar, hermano, la esencia del espíritu, con el fin de que gobierne la mente del hombre humano, justificando sus obras y no siendo dependiente del poder del espíritu que llevaría a ese rema o a esa palabra para que fluya el poder del espíritu y levante a la iglesia. Entonces nos peleamos, hermanos contra hermanos, y confrontamos los unos para con los otros sin darnos cuenta que no tenemos que ser de esa manera. Dios nos ha puesto como cuerpo y Dios nos va a levantar una gran muralla cuando lleguemos al cielo. Allí vamos a entrar todos los hijos y vamos a estar por toda la eternidad alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Es decir, ¿qué es lo que te quiero decir? La palabra, hermano, no es para que estemos peleando. La palabra es para que el reino de Dios se manifieste y Dios se haga presente. Haya sanidad, haya libertad, haya crecimiento, haya transformación y haya cambio, porque aún el que conoce la teología necesita tener un cambio. Porque Nicodemo, siendo maestro, no le había sido revelado lo que era el reino de Dios, lo que era nacer de nuevo y comenzar a vivir un tiempo celestial. Yo he tenido que corregir a algunas personas que se paraban a juzgar situaciones hacia otros. Y cuando yo miraba, solamente con mirar decía, pero ¿por qué juzgas esa situación? No estás mirando tu condición. Automáticamente tenían convicción de pecado. Porque se daban cuenta que lo que ellos estaban haciendo era peor de lo que estaban haciendo los otros. Entonces necesitamos poder de Dios. Y para que ese poder venga necesitamos el reino de Dios entre nosotros. Porque llevará consigo el reino, llevará consigo el poder y vamos a ver la gloria de Dios aquí en medio de nosotros. Entonces, si usted no nació de nuevo, diga conmigo, yo quiero nacer de nuevo. Y si usted, hermano querido, no ha visto el reino, le quiero decir algo, el reino de Dios es diferente al reino de los hombres. En el reino de los hombres opinan y dicen lo que le parece. En el reino de Dios, el que opina y el que dice lo que es lo correcto es Dios. Y yo quiero darte un consejo. Vas a tener un montón de pensamientos y van a venir un montón de ideas y vas a tener cientos de consejos. Pero la única verdad es la verdad de la palabra del Señor. Y te vas a dar cuenta que la verdad de la palabra va a confrontar tu realidad, va a confrontar tus pensamientos y va a confrontar las opiniones de un montón de gente. Porque muchos se preguntarían si estuviéramos en este tiempo, hermano, al apóstol Pablo, ¿cómo puede ser de que Dios esté utilizando un hombre que aún asesinó gente y gente creyente? Hoy nosotros diríamos, ¿cómo puede ser que un Dios al cual nosotros servimos, que es un Dios de amor, esté utilizando a este perverso que terminó asesinando a tantos creyentes, que siendo fariseo creía que matando a los creyentes hacía bien hacia Dios? Si estaríamos en este tiempo, los tendríamos presos al apóstol Pablo. Sin embargo, Dios lo escogió y le enseñó lo que era llevar la carga y testificar, no solamente a reyes, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que Dios confronta nuestra realidad y establece su verdad. ¿Cómo puede ser que Dios eligió un Abraham teniendo una mujer estéril, hermanos, para que sea padre de multitudes? Confronta nuestra realidad ante la verdad de Dios. ¿Cómo puede ser que Dios pueda levantar a un Gedeón que él se sentía el pequeño y que decía que no lo iba a lograr? ¿Cómo puede ser que Dios lo levantó como el gran libertador sobre la opresión del enemigo del pueblo de Dios? ¿Cómo puede ser que Daniel, hermanos queridos, pudo cerrarse la boca de los leones? ¿Cómo puede ser que Sadrach, Medrach y Abed-Negó pudieron, hermanos, pasar y ser echados en el horno de fuego y que nada? Es decir, confrontó una realidad con la verdad de Dios, porque ellos entendían y testificaban la fe que ellos estaban viviendo. Por eso que decían, no nos vamos a postrar ante ninguna estatua ni vamos a dar gloria a ningún hombre. Entonces preferían morir antes que reconocer una realidad de hombre y expresaban una verdad de Dios. Entonces en este tiempo nosotros nos queremos acomodar ante realidades
pero no queremos caminar en la verdad del reino de Dios. Yo le quiero decir algo de parte de Dios. Los que nos animemos a caminar bajo el gobierno de Dios y la autoridad de Dios, hermanos, es lo que vamos a ver el poder de Dios hecho manifiesto en medio de nosotros. Y vamos a ver la gloria de Dios. El Señor le dijo a Marta: no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuánta gente quiere ver la gloria de Dios? El principio de creer es que usted ya no es la misma persona. El principio de creer es que usted, hermano, es una nueva criatura. Usted es una nueva persona según creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, ya usted, su vieja naturaleza está muerta. Y usted dice: no, pero yo cometo cada equivocación. Hermano, la equivocación no determina el fin. Lo que determina el fin es su posición. Entonces hay gente que se queda en la equivocación, y la equivocación frena la posición del fin, de que eres hijo y que eres heredero. Entonces fíjense, Nicodemo, un hombre estudioso, un conocedor de la palabra, un maestro de Israel, no le había sido revelado lo que Jesús le estaba enseñando. Sin embargo, Dios en este tiempo nos quiere enseñar a nosotros lo que es disfrutar de la gracia, vivir en total plenitud y entender, hermanos queridos, que en este tiempo el Señor nos va a posicionar y vamos a ver la gloria de Dios. Por eso que no se sorprenda si hay gente nuevita que ha comenzado a llegar o que ha llegado a la casa del Señor y Dios lo comienza a levantar poderosamente. ¿Saben por qué? Porque dejó de ver a su entorno y comenzó a ver al Rey de Gloria. Dejó de ver las realidades y comenzó a ver las verdades de Dios. Dejó de estar metido en la crítica y comenzó a ver lo que Dios dijo. Porque a veces, hermanos, le damos más valor a la crítica, a la murmuración, a las palabras equivocadas y a los pensamientos que tenemos, que se fortalecen normalmente, hermano, en la rebelión y no en la revelación. Se fortalecen más, hermano querido, en el mal carácter que en el carácter santificado por Dios para la confrontación hacia las fuerzas espirituales. Significa que cuando tengo el mal carácter y no estoy cimentado en Dios, la influencia proveniente de parte del enemigo. Pero cuando mi carácter está fundamentado en el reino de Dios, la influencia para que yo tenga autoridad y poder para manifestar la gloria de Dios aquí en esta tierra. Entonces dejemos de estar caminando con una mentalidad humana e inclusive hasta a veces egoísta. Digan conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo vez pasada, y con esto quiero terminar, expresándole a un hijo pastor de nuestro ministerio, le decía, sentado en la mesa, le digo: estoy admirado. ¿De qué? Me dice: de la fe que tienes. Y me sonrió y me dijo: gracias, pero la fe que tienes es al error y no a la verdad de Dios. Y esas palabras le golpearon. Me dice, me pegó fuerte. Sí, le digo, porque vos estás seguro y confiado que lo que vos estás diciendo es así. Y le digo, es admirable porque tienes fe en lo que estás diciendo. Pero el punto que lo que está diciendo y la fe que tiene ciega sobre lo que está diciendo no es una verdad de Dios. Entonces él tiene fe para la equivocación. Ahora imagínense si esa fe la utiliza para la verdad de Dios. Oh, tremendamente poderoso. Por eso que la Biblia, cuando nos enseña que tenemos que ser como los niños, es porque los niños, hermanos, si usted ve que un niño le pide, como en el caso de mi hijo te dice, yo quiero un huevito Kinder. Hablamos desde acá y hasta que llegamos allá y se acostó, te dice huevito Kinder. Se levantó y te dice huevito Kinder. Y por más que vos le pegué 2 o 3 cintazos, después terminás comprándoselo. Y vos decís, qué fe que tiene esta persona. Al creyente nos pegan 2 o 3 saques y automáticamente se nos vamos a pedir aunque sea un chocolatito chiquitito. Entonces, llegó el tiempo que tú tengas fe, pero en lo correcto de Dios. Tenga fe. Porque inclusive, ¿sabe qué? Cuando tenemos fe a lo incorrecto, es porque nos acomodamos a nuestro deseo. Cuando tenemos fe a lo incorrecto, hasta nos autoconvencemos de que la pasividad y la tranquilidad que tenemos es proveniente del cielo. Quiero decirte algo, hermano, la fe no te va a dar tranquilidad, la fe te va a desafiar. Vas a estar intranquilo y te vas a decir, dale, te tenés que levantar y tenés que salir a conquistar en el nombre de poder. O usted se imagina que cuando Josué estaba girando alrededor de Jericó, él estaba, una paz tengo acá, los muros se van a caer, aleluya, gloria a Dios. No, hermano. Usted se piensa que cuando nosotros tenemos que predicar
y tenemos que ministrar una palabra, no tenemos una preocupación de decir qué es lo que Dios quiere hablar a la iglesia. Porque cuando nos sacamos la preocupación es porque ya vino la revelación. Ahora, si nos sacamos la preocupación y no vino la revelación es porque vamos a hablar algo humano. Y estamos confiando en lo que nosotros sentimos, en lo que nosotros creemos y no en lo que nos ha sido revelado por el Señor. Porque la fe revelada de ese reino que implica poder, autoridad, dominio, señorío y que luego manifestará gloria, lo que siempre te va a impulsar es a la conquista. Lo que siempre te va a impulsar a que crezca, que te desarrolle y que le quites el trabajo a la próxima generación para que ellos no tengan que conquistar lo que vos ya conquistaste, sino que conquisten nuevas cosas. De eso se trata. Entonces, hermanos, ha llegado un tiempo de avanzar. Miren, nosotros nos pasa. Comenzamos el ministerio siendo 6 personas. El pastor Luna, desde acá, naciendo de acá o saliendo de acá, ya cuando comienza la iglesia arrancó con 10, 15 creo. Y uno se arrancó casi con el doble que arrancamos nosotros. Y el punto, hermano, que uno no tiene que ver si arrancaste con 5, si arrancaste con 10. Tienes que entender que Dios te está asignando un dominio de poder y de autoridad sobre ese reino para la conquista que viene por delante. Entonces, de eso se trata el reino, de declarar las cosas que no son como si fueran. Pónganse de pie, por favor. Alabado sea el nombre de Jesús. Igual me quedo golpeando la palabra honra. En cualquier momento la voy a enseñar. La voy a enseñar porque entiendo que necesitamos ser reeducados en algunas áreas que inclusive hasta estamos convencidos que es lo correcto. Estamos completamente convencidos que es lo correcto. Y es como yo les digo, hay gente que está convencido que te ha honrado y no se dio cuenta de la posición que tienes, que lo que te han dado terminó siendo una falta de respeto, no una honra. Entonces, en este tiempo, la iglesia de Cristo va a avanzar y va a conquistar el lugar, la ciudad, el barrio, en donde Dios los ha asignado. Hay gente que se te va a acercar y aunque tú no quieras hablar, va a venir a contarte los problemas que está viviendo. Y tú vas a decir, ay Señor, yo que no quería hablar, le terminas predicando de Cristo. Y le terminas enseñando el Dios de poder que está sirviendo. Además, hay gente que porque no se sometió al reino de Dios, Dios me está hablando y Dios me dice que hay gente que porque no se sometió al reino de Dios, hoy no puede funcionar en un liderazgo para bendecir a las personas. Porque inclusive piensa que son líderes de MAPRI. No son líderes de MAPRI, son líderes del reino de Dios. Y que las almas que traen no son las almas para MAPRI, son las almas para el reino de Dios. Y que si llegan al pastorado, no llegan al pastorado de MAPRI, llegan al pastorado del reino de Dios. Por eso es que llegó el tiempo que nos saquemos la mentalidad religiosa, los pensamientos equivocados, los conceptos y las ideologías que se han levantado en este tiempo y que se han fundamentado en los sentimientos o el intelectualismo que, hermanos, proviene del espíritu de Grecia y que se está metiendo dentro de la iglesia con el fin de dejar la esencia del Espíritu de Dios. Gente, hermano creyente, que hoy está pensando en consultar a un psicólogo, no sé si me entiende. Quieren evadir la revelación del reino de Dios, la paternidad de Dios que viene a sanar todo quebranto, para meter la psicología, para que te digan algo que vos ya sabes. Que tenés un quebranto emocional que es proveniente de tal o cual lugar, porque ya tú lo sabes, pero que tienes que tener la fe en Dios para sanarte. Necesitan consultar a un psicólogo para que le diga lo que la palabra de Dios te dice, con la gran diferencia que el psicólogo no tiene la capacidad de traer sanidad, pero sí Dios tiene la capacidad por la palabra de traerte sanidad. Entonces metimos la psicología para evadir la revelación. Metimos las palabras, hermanos, suavizantes del positivismo por la fe. Porque una cosa es ser positivo y otra cosa es ser una persona de fe. Por cuanto hemos creído, eso es lo que hemos hablado. Entonces, cuando tú creíste, hablaste, la manifestación de creer y de hablar es el resultado de la conquista.
Entonces ahí es cuando tú te levantas y sales a conquistar lo que Dios te ha dado. Entonces, hermano, yo estoy cansado de gente motivadora, coach o como usted la quiera llamar, y que han dejado de lado la dependencia del Espíritu, el estar buscando la presencia de Dios, y que ya los cultos es algo, hermano, normal y rutinario, y ya no está la presencia de Dios en medio de nosotros. Ya no se habla en lengua, ya no hay talento, ya no hay dones, ya no hay visión, ya no hay profeta, ya no hay revelación. Por eso es que Dios me dijo, llegó el tiempo que despierte esa gente que va a estar en el reino de Dios y que se va a levantar con gran poder y gloria, y que va a traer la evidencia de la dependencia de ¡Aleluya! ¡Gloria! Oh sí, tu presencia, aleluya, es el cielo para mí. Dará grande tu presencia, papá. Es tu presencia quien está aquí. Es el cielo. Habla en lenguas. Comienza a conectarte con el cielo. El fuego de Dios tiene que arder en tu vida, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Él está en medio de su pueblo. Cuando hay reino, hay poder. Cuando hay reino, hay gloria. Oh, yo siento su gloria. Oh, brava, aleluya. Sí, vamos, conéctate con el reino. Los temores desaparecerán, los miedos irán de tu vida, los espíritus de enfermedad van a retroceder en el nombre poderoso de Jesús. Bramamandara brabasotorobo jere tere bramandara basoa. Enderebe kaito lo jere tere brabababase. Bramamandere kotoro. Deja de perder el tiempo, varón, mujer. Hija e hijo de Dios, deja de perder tu tiempo y entiende que Dios tiene asignaciones gloriosas para con tu vida. Y que todo lo que te ha tocado vivir, lo que estás viviendo y lo que vendrá por delante siempre, llevará consigo un destino glorioso. Gracias por estar en esta casa, Dios. Te permitimos que tú gobiernes nuestras vidas y gobiernes toda institución y cada iglesia, hija, con el fin de que nos pueda ser revelado lo que viene por delante y lo que tú diseñaste para con nuestras vidas. No detengas tu mano de poder, Señor. No la frenes de ninguna manera, sino por el contrario, Padre. Tu nombre sea exaltado en nuestras vidas, Señor. Aleluya. La prueba que te toca vivir es para que haya evidencia del reino de Dios. Para que no te gloríes tú. Para que no te gloríes tú. El Señor le dijo a Gedeón: es mucho el pueblo que va a ir a la batalla.
No vaya a ser que Israel se gloríe, que fue por su fuerza que ha vencido. Por eso es que Dios está permitiendo cosas que te tocan vivir, porque no será en tu posibilidad, será en la posibilidad del reino de Dios. Sométete ante Dios, sométete ante su autoridad y vas a ver la gloria de Dios, la cual nunca viste. Reprendo la obesidad en el nombre poderoso de Jesús. Suelta la vida, suelta la vida en el nombre poderoso de Jesús. Sé libre de la gula, sé libre de la gula, sé libre de la obesidad. Oh, hay poder de liberación. Hay poder de liberación. Eres templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Hay poder de liberación en tu vida. Hay poder de liberación. En el Pramanda hay poder de libertad en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. No te sorprendas que estás reprendiendo de esta manera. En una oportunidad tuve que reprender a una persona porque trabajaba y juntaba en saco roto toda su vida sin conquistar nada. Hasta que en un momento el Señor me dijo: reprende el espíritu de pobreza, que es el que le roba todo lo que está hoy juntando, cosechando. Todo lo que está recibiendo lo pierde todo, porque hay un espíritu de pobreza dentro de su vida. Cuando reprendí ese espíritu, el progreso vino sobre la persona. Entonces no era una cuestión de trabajo, no era una cuestión de ingreso, era una cuestión espiritual. Hay poder de libertad sobre tu vida. Cuando el reino viene, trae libertad. El Señor Jesucristo dijo: cuando entren en una aldea, digan: el reino de los cielos se ha acercado. Traigan liberación, traigan sanidad, resuciten muertos. El reino lleva consigo poder para provocar transformación y provocar cambio en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Oh, sí. Hay poder de libertad. Oh, sí, sentimos su gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. A ti damos toda la gloria y la honra. Dale un fuerte aplauso al Señor. Wow. Hay algo celestial, hay algo poderoso que se ha desatado. Y les puedo llegar a decir que el domingo vamos a tener una reunión, seguramente será profética, poderosa, de una administración en una dimensión de revelación. Le vuelvo a decir, no se quede de brazos cruzados, crea que usted se va a dimensionar y va a estar por encima de la realidad en el nombre de Jesús. Dios bendiga a los hermanos que han estado conectados a través del Facebook. Que el Señor les bendiga.